acompañándonos. Nos está acompañando. Personas de mucho conocimiento del mundo de la prefabricación y personas de IGT, diseñadores y demás que están acá, personas de la sociedad de ingenieros. ¿Se está escuchando bien? Ya. Gracias. Que queremos abrir. Entonces, la dinámica un poco es, si alguien quiere iniciar con algún tema específico, bienvenido, empezamos a discutir el tema. Si no, vamos a ir hablando de lo que escribimos en el título, que son el reto de construir 1.300 puentes en corto tiempo, que además cuando uno mira realmente la realidad de Colombia no son 1.300, sino 4.500 en los próximos 5 años, y podamos tener una discusión abierta alrededor de ese pedacito. Entonces, si alguien quiere levantar la mano y arrancar, podría ser que con Luis, para que nos hablemos un poco del tema de la prefabricación, que es uno de los puntos que está ahí, sin ser necesariamente la única discusión que queremos adelantar a alguien. ¿Alguien tiene algo para iniciar? Entonces, Luis, adelante. Bien, bueno, si les parece hago la introducción. Yo creo que es un poco repetir la idea que ya manejábamos ayer y hoy que hemos vuelto a repetir en edificación, de que la prefabricación, vamos a decir que es una tipología más. No vamos a decir que sea la exclusiva, no vamos a decir que sea la mejor, sino que estamos aquí, la prefabricación, primero, para quedarse y segundo, para resolver problemas. La situación que se avecina en Colombia en los próximos años es maravillosa. O sea, es maravillosa desde el punto de vista de la ingeniería. Es un reto apasionante. Yo creo... Me cuesta decirlo como prefabricador porque... Adiós. Antes... Esto funciona, poco, regular, nada, cero. ¿Me escuchan? Si no, elevo la voz, ¿eh? No hay problema. ¿Me dejes ese? Ok. Seguimos. Bueno, si no, subo la voz y ya está. Seguro que me oyen los del fondo y si no, me lo dicen. Lo que les decía, intento evitar ver esto como un prefabricador y ante todo lo pienso como un ingeniero. He tenido la oportunidad, adiós, de hacer muchas estructuras in situ, muchas estructuras metálicas de todo tipo y creo que sé reconocer las bondades del prefabricado. Y aquí en este caso yo creo que lo que se avecina es simplemente que nos consideren como una posibilidad más para poder ejecutarlas. Ya dijimos que la variable fundamental es el tiempo. Si el tiempo es importante, en la ecuación, el resultado de la ecuación de que hagan igual en la primera función, la primera derivada a cero y la segunda mayor que cero, al final será a que lo debatamos por si alguien no lo tiene claro y bueno, pues que yo creo que podríamos iniciar la ronda de conversaciones. Fabián, tenemos varias inquietudes que ya nos habían llegado ayer por el foro, por streaming y algunas personas habían pasado y quiero aprovechar esta para arrancar pues la discusión mientras vamos calentando un poquito el espacio y van saliendo nuevas preguntas. Una de las preguntas que nace acá es pensar en que esos 1.300 puentes y lograr ese proceso de industrialización tiene que ver mucho con la posibilidad de prefabricación, pero no como la única alternativa. ¿Qué posibilidades en un país con las condiciones sísmicas que tiene Colombia se podría tener alrededor de ese proceso desde el concepto mismo de un diseñador estructural y qué riesgos o qué se podría ver alrededor de ese proceso con dudas que existen acá, pero con muy buenas experiencias en otros países con menos sismicidad, pero países como Chile con condiciones sísmicas muy similares o incluso mayores que las que podemos tener nosotros? Gracias. ¿Puedo escoger responder otra pregunta o obligatoria la que me das? Primero me gustaría comenzar con un contexto de todo el problema, digamos como una introducción antes de saltar a la pregunta en particular. Y cuando hablamos de el desafío que representa 1.300 puentes en los próximos 2, 3, 5 años, para ponernos al día con la infraestructura que necesitamos en el país, definitivamente son muchos los actores que vienen a la discusión y no es un tema estrictamente técnico de verificarnos nuestro nivel de conocimiento a nivel estructural, sino que estamos todos envueltos. Está envuelto el gobierno en desarrollar algo pasa con alguien. Sabes bien a qué se debe. El fallo siempre normalmente lo sueles identificar. Bueno, pues aprendamos y desde luego en Chile no se ha proscrito el prefabricado. Les aseguro que no. Se han puesto unas medidas, yo diría, un poco tremendas. Podríamos hablar mucho de ese tema porque se supone que ellos también sufren el sismo más que ningún otro, pero en ningún momento nadie ha proscrito el prefabricado, ni de edificación ni en obra civil.
Perfecto, mil gracias. ¿Alguien que tenga alguna inquietud al respecto? Vamos, ¿me ayudas con micrófono? Vamos a dar la palabra primero a Juan y ahorita a Alejandro. Dame un segundo. Y después va José María. Claro que sí. Yo quisiera introducir en el tema, como también para calentar un poco el asunto, todo el tema de durabilidad. O sea, en todo el evento hemos estado viendo los temas, las necesidades que hay de cambiar esa especificación básica que antes hacíamos de una F''C más de pronto una relación agua-cemento en el mejor de los casos. Hoy ese reto de los 1.300 puentes es un reto también de inversión capital país. O sea, piensen lo que cuesta esos puentes. ¿Cuánto tiempo queremos que nos duren esos puentes? Sabemos que hay un código de puentes recién aprobado, por supuesto, pero eso solamente se puede lograr en términos de durabilidad. A través de una mejor especificación del concreto, salirnos de ese punto. ¿Qué pasa con los sulfatos? ¿Qué pasa con los cloruros? ¿Qué pasa con la erosión de los ríos que abrasionan los estribos de los puentes? ¿Qué pasa con el desgaste por el tránsito? Entonces, quisiera como abrir también a la mesa cómo eso lo podemos lograr in situ o vía prefabricación, o vía materiales, vía mejor especificación también por parte de los diseñadores. Gracias. Gracias, Juan. Voy a aprovechar esa pregunta para transferírsela en principio a Manuel H. Para que nos cuente un poco y debatamos. Veo que Juan Carlos Rincón también nos levantaba ya la mano y después miramos para que debatamos un rato en ese pedazo y pasamos a hablar contigo, Alejandro. ¿Te parece? Vale. Buenos días. Claro, es muy al lugar esa observación. Las normas desafortunadamente van un poco detrás del avance de los diseños, de los equipos, de la logística, y es hora de poner esas normas a tono. Definitivamente nosotros, algún colega decía en alguna ocasión que las obras aquí no se terminan sino que se abandonan, ¿no es cierto? Y eso nos cuesta mucho en términos de mantenimiento. Todo este número de puentes necesitan una garantía de durabilidad, y para tener una garantía de durabilidad debemos ser rigurosos en el tema de construcción. Pero estas obras seguramente y definitivamente no van a ser abandonadas. Son obras todas que están casi concentradas en unos corredores concesionados y tienen una obligación de mantenimiento, ¿cierto? Pero sí necesitamos avanzar en esa normativa. Llama la atención que la normativa de, por ejemplo, mezclas asfálticas, bases granulares y demás, ha venido evolucionando más rápido, y llama la atención que la de puentes, siendo tan importante, estuviera tan rezagada. Es decir, acabamos de estrenar una y estamos a puertas de estrenarla, pero con una ventana muy grande en el tiempo. Definitivamente el país no se puede dar el lujo de hacer esa inversión. Estamos en una época de transición entre lo que llamábamos antes obras de arte, ¿cierto? Y ya un método y una metodología industrializada de construcción. Aquí hablábamos de cualquier estructura de concreto en una carretera y le decíamos obra de arte, o aún le decimos obra de arte. Y deberán seguir siendo obras de arte por lo bellas, armónicas, arquitectónicas, pero ya no por el método constructivo y por la demora en hacerlas. Entonces la puesta en marcha tiene que ir de la mano de la durabilidad y definitivamente no podemos seguir especificando simplemente por resistencia. Ahora bien, vienen los demás componentes que hacen parte de ese puente, de esa estructura, ya como los amortiguadores sísmicos, las juntas y demás, que van a tener una durabilidad menor que ese material primígeno en un caso del concreto o en otro caso el acero. Entonces sí, la invitación es desde el punto de vista académico y técnico a ir a tono con la normativa, y es una invitación que debe coger de la mano y de los cachos la entidad gubernamental acompañada de las universidades, supongo yo. Gracias, Manuel. No les conté quién era Manuel. Manuel es la persona que manejó el tema de infraestructura durante muchísimos años en el Instituto Colombiano de Productores de Cemento, está en el sector real y es una persona muy referente para nosotros en este mundo de la infraestructura. Juan Carlos, solo por darles contexto de quiénes estamos hablando, que no te pide el nombre ahora, Juan Arango de Sumicol, quien hizo la pregunta, y ahora con concreto, y también una persona que ha trabajado muchos años con el Instituto Colombiano de Productores de Cemento. Dale, Juan. Bueno, buenas tardes. Bueno, todavía no sé. Falta el almuerzo todavía. Hay una cosa interesante de lo que empieza a salir, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo contigo y ha sido una discusión importante porque
Curiosamente, este tema de los 1.300 puentes, a pesar de que yo soy un tipo técnico y me he apasionado por los prefabricados, pienso que es un problema relativamente gerencial, ¿cierto?, de contexto final. Mencionabas algo importante ahorita y era el colapso de los especificadores en los temas. Yo no me alcanzo a imaginar el diseño de cualquiera, el diseño de ingeniería y la ingeniería de detalle de cualquiera de estos concesionarios, cuando empieza a detallar puente por puente, viga por viga, pues es una cosa de nunca acabar. O sea, lo que vimos ayer en el tema del Metro de Panamá, nunca vamos a llegar por ese camino, porque finalmente va a colapsar desde el principio de los principios. La técnica, la prefabricación, el concreto, el diseño estructural, la sísmica y demás se vuelve un insumo de, ¿cierto? Es una cosa que se quiere y se compra. Y curiosamente, también uno empieza a darse cuenta que en el país esas ganas de que eso se unifique, se estandarice y demás, empieza a hacer esfuerzos puntuales de empresas, de personas, que finalmente logran algún objetivo, pero son unos esfuerzos titánicos, ¿cierto? Yo no me canso de imaginar cualquiera de nuestras empresas prefabricadoras ir a comercializar un producto de estos, es que arrancar desde cero, ¿cierto? Estamos pues, en el fin del mundo en ese tema. Entonces no lo vamos a lograr, o sea, finalmente no lo vamos a lograr, a pesar de que aparecerá un concesionario, una vía, eventualmente una serie de puentes, pero se colmatará la capacidad de sus técnicos, de sus especificadores, de sus detalladores, de su prefabricador, de su constructor, y ahí morirá, digamos, el esfuerzo puntual. Hay un esfuerzo pues, real y una propuesta importante. Creo que la semana entrante tenemos el 9 de este mes, de septiembre, hay una reunión con la ANI, con un esfuerzo importante de un grupo de prefabricadores y un grupo diciendo, hombre, hay que estandarizar eso de alguna manera, ¿cierto?, de la forma que ustedes quieran verlo. Yo conocíamos las cartillas del Ministerio hace mucho tiempo, rudimentarias o no en su diseño, sobredimensionadas o no, por el tema de ASTO, por el tema europeo, lo que sea, pero como todas las normas en el mundo, su gran virtud es existir, ¿cierto? Después se van refinando, pero al existir aparece ya, digamos, la forma de hacerlo. Entonces, una invitación grande es poder llegar a estas entidades y decir, bueno, cojámoslo de la cabeza, estandaricemos el tema. Hoy vemos sobre la mesa proyectos, y no solamente con los puentes de los 1.300 que se pueden inventariar, sino que hay una expresión, digamos, en Antioquia que llama los ponteaderos. A cualquier paso de más de 4 metros requiere una viga, ¿cierto? Y eso es tiempo de ingeniería, tiempo de detallamiento que fácilmente se podría, digamos, mercar en el mundo de la prefabricación para que se fuera para todas partes, ¿no? Pudiéramos tener, porque eso no lo solucionamos 5, 4, 10 empresas, el problema de la infraestructura lo solucionamos todo el país, cada persona. Hacer eso desde ahí sería clave, y el ejemplo de tener, digamos, ese tipo de estandarizaciones en prefabricación ha dado resultado históricamente siempre, no más ahora, ustedes lo ven, tema de espacios públicos prefabricados de pequeños formatos, en el momento en que se estandarizaron, inmediatamente subieron el nivel y los consumos. Entonces, a pesar de que la técnica, el diseño estructural, el cable, la deflexión, el concreto de 12.000, todo esto es una cosa completamente apasionante. El tema, a nuestro juicio, lo hemos debatido en algunas ocasiones con grupos de prefabricadores en Antioquia y ahora en la costa y hace poco aquí en Bogotá. Si no atacamos el problema de fondo con alguna metodología que podamos juntarnos todos a hacerlo, nos vamos a totear, de alguna manera, vamos a totear. Solucionaremos 1, 2, 3, 4 o 5, ¿cierto? Pero nunca los 1.300. Y no más ayer pues, estábamos al lado de colegas mirando la exposición del Metro de Panamá. O sea, la gestión, independientemente de la técnica, la gestión del metro, de arrancar, sacar diseños en 18 meses, licitación y puesta en marcha de ese sistema, parte definitivamente de una política gubernamental, como tú mencionabas, estoy muy de acuerdo contigo, completa, absolutamente comprometida, que tiene que proporcionar las herramientas para lograr hacer eso adecuadamente. Gracias, Juan. Vamos a darle la palabra a Alejandro García, que es de la ANI y nos levantó la mano. Como para que tengamos un orden y todos sepan por qué lo estoy llevando, ahorita dijimos, hacíamos el ejercicio, va Alejandro, después nos va a acompañar José María y nos quiere dar algo alrededor del punto en ese tema. Ya vuelvo a dar la mano de ahí, el turno en adelante. Dale, Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por darme la impresión. Desde luego que desde el punto de vista del gobierno, en la parte de la ANI a mí me han delegado coordinar todo este tema de encadenamiento productivo
que hay detrás de esos 4G de 47 billones. De luego, Asocreto se ha unido a la ANI, y lo mismo que la ANDI, para mirar esos cuellos de botella. Desde luego, lo que dice el ingeniero, el 9 de septiembre hemos invitado a otra rama de la ingeniería que está aislada de la infraestructura para que participen, porque creemos que todavía hay muchas personas que pueden ayudar a hacer estas grandes obras de esos 1.300 puentes en los 5 años que se vienen. Escuché de mano del señor de la mesa que faltaba la ayuda institucional. Estoy para poder intervenir en eso. La ANI está dispuesta a todo lo que ustedes necesiten. Si hay que hacer una mesa técnica y hay que hacer alguna especificación sobre cómo hacemos la industrialización verdaderamente de la ingeniería, no solamente de 1.300 puentes, sino 138 túneles viales que se van a construir. Estamos en eso. Para eso hemos citado la mesa con Asocreto de todos los que quieren integrar la mesa de prefabricadores. Creo que hasta ahora se han inscrito 9 empresas, creo que en el país hay mucho más, para mirar cuál sería la estrategia, porque nosotros seríamos el vínculo de poder decirle a los concesionarios de que sí hay empresas que están preparadas a hacer la prefabricación para poder construir esos 1.300 puentes en el tema de 5 o 7 años como máximo. Entonces, ojalá nos den algunas herramientas, porque ya digamos el Estado le puso en cabeza al concesionario toda la responsabilidad de que ellos hagan los diseños, hagan la construcción y hagan la financiación. Ya están unidos todos esos 3 partes importantes, pero cuando ya está unido nos dicen nos falta una reglamentación, díganos cuáles. Pero yo quisiera que verdaderamente aprovechemos hoy con Argos y más adelante con muchas mesas, denos la razón, qué tenemos que hacer para que ustedes le jalen a esa futura industrialización que necesita el país. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a darle la palabra entonces a José María. Buenas tardes, perdón por la voz. Un poco ratificando lo que dice Luis Javier y ante sus dudas, yo creo que efectivamente en Europa hay sismo, saben de sismo, pero quizás no tengan la sensibilidad que hay aquí, eso reconocido. Pero yo creo, digamos, como bien dice Luis Javier, aquí si estamos hablando de sismo, veamos referencias en la región del sismo. Yo tengo la experiencia de Chile, que es una zona sudamericana que está más cerca de Colombia que Europa y que de Estados Unidos. Yo le diría que el 90% de todos los puentes, de los miles de puentes que han hecho en Chile en los últimos 20 años por las concesiones parecidas a las 4G, se han hecho en hormigón prefabricado estructural. El comportamiento en el sismo del 2010 fue excelente, y lo ratifico, excelente. O sea, por lo tanto, cualquier duda del comportamiento estructural del prefabricado ante el sismo, vamos a Chile y veámoslo. Es cierto que hubo patologías. Repito, un terremoto de 8,8 cuando la norma chilena era por debajo. Si supera la norma, bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Pero evidentemente se cayeron 15 puentes de 3.000, de los cuales 5 eran prefabricados. Y se cayeron, digamos, no por el prefabricado en sí mismo, sino en los topes sísmicos que fueron mal diseñados y ejecutados. Por lo tanto, en ese caso, de cara a Colombia y a su tranquilidad, a nivel de ingenierías o a nivel de ANI, yo creo que vean lo que hay en la región. Chile es un país seguramente más sísmico que Colombia, con una normativa lastoamericana. Sin embargo, ellos han asumido que el prefabricado es una buena opción. Se construye todo en prefabricado e inclusive las secciones no son lasto, son, digamos, la optimización del pretensado fundamentalmente. Lo digo, digamos, un poquitín para tranquilizar, digamos, que nuestros diseños van en esa línea. Vean lo que hay en el sismo por el mundo y verán que, digamos, que el prefabricado es una buena opción. Luis quería decir algo. Sí, un poco recogiendo estas últimas opiniones que se estaban vertiendo. Yo quería decir primero que para mí, y bueno, lo podemos discutir, pero yo creo que es evidente, la prefabricación es un síntoma de la salud de un país. Porque al fin y al cabo, la prefabricación es industria y la industria, si hay desarrollo industrial en el país y ese desarrollo industrial genera riqueza, pues evidentemente, pues si el país funciona y está con unos parámetros normales, pues tiene que haber actividad industrial. Y la prefabricación es una actividad industrial relacionada con la ejecución de infraestructura. Bien, eso como
como primera idea. Y la segunda, respecto a qué es lo que hay que hacer para introducir definitivamente el prefabricado dentro de vamos a decir, del mecanismo de contratación de puentes, pues la verdad que no lo sé. Yo creo que en toda Europa, desde siempre, yo creo en todo el mundo, se han utilizado las colecciones de puentes o las colecciones de soluciones, pero claro, eso cuando se ha utilizado no existía software. Ahora los países que han desarrollado una ingeniería de prefabricación potente han desarrollado igualmente un software en el que yo seguramente tardo lo mismo en calcular un puente prefabricado que lo que tardo en abrir el libro y encontrar la solución que corresponda. Entonces, claro, cuando juegas ese tipo de cosas, yo creo que un poco recogiendo lo que ha hecho ASTO y lo que ha hecho Eurocódigos, al final lo que te das cuenta es que al final hay que resolver el problema técnico de la mejor manera que se pueda y a lo mejor lo que hay que definir son unas condiciones de contorno generales en las que ahí se introduzca pues, las soluciones que puedan ser particularizables para cada estructura. Que eso se está recogido en un libro blanco, una serie de prescripciones generales que tengan que ser cumplidas, pues me parece muy bien. Así todo el mundo sabría que se tiene que jugar y cualquiera que venga aquí a prefabricar o a desarrollar su actividad industrial, pues sabría cuáles son esas condiciones de contorno. Perfecto, haciendo un pequeño recuento, nos pidió la palabra Fabián para hablar del tema que se han referido a lo que él habló y ya volví hoy la palabra. Quiero hacer solo como un brief de lo que hemos hablado. Hay 4 temas sobre la mesa o 3 temas. El primer tema estaba alrededor de si había alguna condición sísmica que nos pudiera generar algo de susto o más allá que debiéramos saber. Creo que ampliamente Fabián, experto en el tema de estructuras, José María con la experiencia que se tiene, lo que nos cuenta Luis y un poco con lo que la ANI ha adelantado, hay una claridad de que hay un tema completamente manejable y que estamos en un proceso donde no hay uno de los riesgos absolutos o grandes ahí, con el cuidado y el conocimiento que se tiene en el país alrededor del tema. Creo que se hace una invitación interesante por parte de Fabián y de Juan, que nos acompaña a Alejandro desde la ANI, de la importancia de poder llegar a momentos o procesos de estándares que podrían ser llevados más adelante y que la ANI ha venido haciendo hace un tiempo de manera importante, como nos lo contó Alejandro, y que creo que hace mucho match en la conversación que hemos ido llevando. Solo quedó un tema y se nos volvió Juan, que Juan quiso poner sobre la mesa el tema de durabilidad, lo dejamos un poco en el aire. Yo quisiera solo ahondar un pedacito en eso y es que siento, lo mismo con las palabras que él dijo, que hoy lo que han visto en el foro y lo que se conoce en el mercado, el tema de durabilidad ha sido un tema de importancia, de conocimiento, de estudio, de análisis y de innovación en el país y en el mundo entero, que no es un tema solo para Colombia, sino un tema generalizado en el mundo, donde hay posibilidades de tener discusiones. Lo importante es que discutamos sobre el tema. La posición un poco de Argos ha sido, es fundamental que tengamos discusiones abiertas, que sepamos realmente qué es lo que queremos. Ahora teníamos una discusión muy interesante con Fabio y con Ramón Carrasquillo alrededor de que no es solo que te digan quiero 100 años de vida útil, sino que te digan a qué va a estar expuesto esos 100 años, qué es lo que quieres que llegue ese concreto a los 100 años, en qué condiciones vas a estar con los materiales, para nosotros desde la ingeniería poder dar respuesta directa y específica a cada una de esas solicitudes importantes. Argos ha venido trabajando, y acá pongo un poco la posición de la compañía, ha venido trabajando de manera importante en un portafolio de durabilidad, de unas investigaciones que nos han llevado incluso a tener patios de durabilidad en nuestras plantas que ya llevan algunos años trabajando día a día en condiciones de exposiciones diferentes, a conocer los referentes internacionales que alrededor de eso se han hecho y las investigaciones que eso han generado, a conocer cómo se desempeñan nuestros productos específicamente ante esas condiciones, a entender los agregados, así no hayamos tenido situaciones importantes alrededor de ese proceso, conocerlos y llevarlos, y hay una fuente de información muy importante que debe hacer match con todo este mundo de la ingeniería para que estemos todos como un poco al lado de eso. Entonces vamos a Fabián, que quería hablar un segundo, y después me está solicitando la palabra, se me olvidó tu nombre, me vas a matar, Jesús del IECA. Después de Jesús pasamos aquí a la mano. Dale, adelante. Sí, gracias. Sin necesidad de desviarme nuevamente del tema de durabilidad, que definitivamente es el orden para seguir con la charla, quisiera hacer una claridad. Yo definitivamente estoy alineado con el pensamiento de todo el potencial que tiene el prefabricado. Diseñando en Estados Unidos te das cuenta que un país ya industrializado de muchas cosas, ya casi que muchas cosas están inventadas. Tú mencionabas un software, nomás por dar un ejemplo. En Estados Unidos, a cualquier conferencia de puentes que ustedes vayan, todas las presentaciones son de Conspan. No le estoy haciendo propaganda porque no los conozco, pero es así. El tema está tan estandarizado que el diseño prefabricado puede tomar minutos, sin exageración. Es un software súper estándar, así como deben haber muchos otros.
En ese sentido, yo no creo que el prefabricado tenga ninguna desventaja ante solicitaciones sísmicas. Tú muy bien lo anotas, el tema ya a nivel técnico de colapso de puentes durante sismos tiene que ver mucho con los topes sísmicos, que está un poco fuera del tema que estamos. Pero volviendo al tema de durabilidad, que es definitivamente el siguiente paso en la discusión, esa durabilidad de la que estamos hablando y ese mejor conocimiento que requerimos nos sirve no solo específicamente hablando desde este momento cero hacia adelante, pensando en esos 1.300 puentes, sino que una pregunta reflexionando, pensando en voz alta es, de esos 1.300 puentes, ¿cuántos son puentes que vamos a reemplazar de los existentes? Y esa pregunta viene al lugar porque así como técnicamente demoramos, entre comillas, los diseñadores en diseñar un puente, o lo haríamos de manera mucho más eficiente, tener unos estándares ya montados, el tema de patología de puentes, del concepto de durabilidad, que es tan al lugar, que es finalmente prima incluso sobre la condición de diseño de capacidad, que es el sismo, el tema de durabilidad normalmente es más crítico que el sismo de diseño, que se podría demorar 475 años o 1.000. Entonces, esas eficiencias en conocer mejor nuestros materiales, en hacer esas patologías, identificar en los próximos 5 años esos 1.300 puentes, cuántos son puentes que vamos a reemplazar, definitivamente también es una eficiencia que nos hace falta y que tenemos la urgencia de implementar mecanismos de patología súper eficientes, mucho más rápido de lo que vamos actualmente en el conocimiento de algo tan importante como la durabilidad. Me disculpo, José Miguel, ya le doy la palabra a José Miguel Minguela del IECA, que nos va a hacer una alusión alrededor del tema. Dale, José Miguel. Buenos días. A mí no me preocupa la cuestión técnica, como estáis aquí discutiendo. Yo creo que se resuelve fácilmente y la durabilidad es muy fácil de resolver. Creo que cualquier técnico de los que hay por aquí tiene capacidad para hacer una relación agua-cemento baja, para hacer una serie de condicionantes. Y, por supuesto, Argos tiene capacidad para suministrar el tratamiento adecuado y demás. A mí me preocupa otra cosa, y es que estoy escuchando unas cifras enormes. Me habláis de 1.300 puentes, me habláis de 158 túneles. ¿Y cómo es capaz el país de gestionar esto? Sin que os ocurra, como nos ocurrió en España, desgraciadamente, en el año 2007, que llegamos a un boom de edificación, como no podíamos hacer, allí se traía ladrillos de todos los sitios del mundo, donde fuera, a cualquier precio. No podemos hacer un museo del oro, pero se podía hacer un museo del ladrillo, prácticamente. Y luego, de repente, desapareció todo. De golpe, o sea, toda la tecnología, toda la técnica y todo se tira por borda, muchos años de trabajo y probablemente alguna generación, desgraciadamente. Entonces, yo espero que aquí no ocurra lo mismo en este país, pero ¿cómo vais a ser capaces de gestionar todas estas cifras? Porque yo he escuchado ya, por suerte, que hay una mesa que se proponen para que se organicen, pero no es una cuestión de si coloco prefabricado o no prefabricado. Ya cuando habló Luis, expuso el tema de que es muy difícil el transporte. Por lo que he podido ver este país, si cortas una sección, es un serrucho. Pues es realmente complicado llegar a los sitios, sea in situ o sea prefabricado, no es lo mismo. ¿Cómo vais a ser capaces de gestionar para hacer todo esto? José Miguel, agradezco tu pregunta para dar dos cositas antes de dar la palabra acá en el proceso. Nos quedan 10 minutos de discusión, lo que me va a hacer cambiar un poco la dinámica. Hace clic tu pregunta con una pregunta que le iba a transferir a Santiago, pero antes no sin decirte dos cosas. Hemos querido concentrar el foro hacia los puentes. Esa parte que nos estás diciendo que es muy importante ha sido un desvelo de esta compañía y creo que de muchas otras, incluso creo que el Estado, como nos contaba Alejandro, en otros escenarios muy importantes que han hecho que hagan unas preparaciones importantes, grandes, que en los mismos concesionarios hayamos tenido reuniones y procesos muy de fondo, muy avanzados para ver si la ingeniería está o no en la capacidad. Es una realidad, está contratado, todo eso que estás escuchando ya es un hecho, es un pacto en el que estamos y hemos venido trabajando varias mesas para eso, pero es una realidad y es una preocupación que comparten muchas de las personas que seguramente están en esta sala y que hemos venido compartiendo hace rato. Concentrándonos un poco en esto y queriéndote contar un poco y los que conocen el proceso, quiero transferir tu pregunta un poco a Santiago Osorio, que es nuestro coordinador de proyectos, también para que entendamos un poco por qué es la importancia de construirlo rápido y qué es lo que significa esto hoy para un concesionario y para el Estado en lo que hay contractualmente generado. ¿Cómo funciona el ejercicio de las unidades funcionales, Santi? ¿Qué está pasando alrededor de eso y cuál es la preparación que un poco Colombia ha venido dando alrededor de ese proceso? Gracias, Juan. Jesús, comparto totalmente lo que nos estabas diciendo. Yo creo que sí hubo un susto o un temor respecto al tema pues, de conceptos como el tema de durabilidad.
y un poco pues, y el tema cultural nuestro en Colombia, hemos sido muy artesanales ahorita cuando hablábamos de tema de obras de arte y uno piensa en obras de arte en cosas muy pequeñas, pero realmente cuando tú vas a ver el tema de los puentes en nuestro país, cada puente es una obra de arte, porque cada puente es único y especial, o sea, no hay una estandarización, no hay nada de esto. Digamos que parte del ejercicio, y en ese ejercicio Argos creo que ha sido muy responsable y llevamos alrededor de unos 7, 8 años en este tema y creo que hicimos una maduración fuerte en todos los proyectos de vías de la competitividad y de la prosperidad, donde hicimos una escuela fuerte. Y digamos que parte del ejercicio de Argos fuimos capaces de producir concretos en unas condiciones muy adversas. Una cosa es hacer concreto aquí en el Parque de la 93 o en el Parque Lleras en Medellín, y otra cosa es hacer concreto en medio de la selva del Chocó, ¿sí? Bajo todas las condiciones sociales que tiene nuestro país. Digamos que nosotros cuando el gobierno nacional y la ANI sacan todos estos proyectos, rápidamente nosotros nos montamos en el ejercicio, claramente porque hay un interés pues, de negocio, y lo que hicimos fue primero entender de qué cantidad de obras estábamos hablando. Ayer David nos mencionaba unas cifras del mercado en Colombia, 8 millones de metros cúbicos de concreto, y cuando uno llega y coge en la oficina, pues muy fácil un Excel y montas unos histogramas, y uno muchas veces no se da cuenta de la magnitud de lo que esos números muestran, y pasaríamos de ser 8 millones de metros cúbicos, habría que sumarle en los años picos alrededor de 3 millones y medio, 4 millones de metros cúbicos. Entonces dice, Dios, es un incremento importante. Creo que Argos ha sido juicioso en el ejercicio pues, de analizar esto y parte del ejercicio, la inquietud que nosotros hemos planteado, claramente sin descuidar el tema técnico, el tema de la durabilidad, que estoy convencido que vamos a llegar a eso, inclusive creo que generar las sinergias entre las firmas consultoras, los diseñadores, el gobierno, las firmas constructoras, es importante generar esos espacios porque lo que nos hemos encontrado es que cuando tú llegas donde un constructor, el constructor te dice, no, es que yo no puedo producir un concreto con penetración a cloruros porque eso a mí no me lo especifican, eso yo no lo sé, no me lo especifican, por lo tanto yo no lo produzco ni lo hago. O cuando vas y te sientas con el especificador lo que te dice es, yo no especifico ese concreto porque el constructor no está en capacidad de hacerlo. Entonces es como el cuento de la culebra mordiéndose la cola, ¿cierto? Entonces nosotros hemos hecho un ejercicio muy importante, o lo venimos haciendo y somos unos convencidos de ese proceso, y parte de ese ejercicio son estos escenarios en los que uno dice, hombre, hay que romper ese círculo, y el círculo hay que romperlo buscando sinergias, y la forma de generar que se generen esos espacios, y eso es transfiriendo el conocimiento. Referente al tema, lo que Juan me decía de las unidades funcionales y todo esto, yo creo que el reto fuerte de estos proyectos es un tema logístico. Cuando tú miras este hermoso país que está lleno de vertientes, de cordilleras y de ríos y todo esto, y lo que decía Juan Rincón ahora, aquí te encuentras que hay que hacer puentes en todo lado, pontones y de todo tipo. Yo creo que parte del ejercicio es manejar logísticamente eso, porque son muchos puentes seguidos, entonces un puente se vuelve la ruta crítica para poder hacer el otro puente y el otro puente. Cuando tú miras eso en el plazo-tiempo, no podemos darnos el lujo de hacer un puente para después hacer el otro, y después el otro, y después el otro. Y en ese ejercicio yo creo que las unidades funcionales, como están planteadas, claramente lo que van a necesitar los concesionarios es recaudar rápidamente su dinero, y yo creo que la única forma, yo personalmente creo, Juan, que no hay un camino diferente al de la tecnología, al de la industrialización, pero una tecnología de industrialización, como lo mencionaba, no sé si fue Luis ayer en la conferencia, tenemos que estar totalmente todos convencidos, porque si la ANI no está convencida, que sé que la ANI tiene toda la disposición y ha dado todo el apoyo en el ejercicio, pero si los diseñadores no están convencidos, si el constructor no está convencido, por uno solo que no esté convencido de cómo hacer el ejercicio, claramente va a haber un riesgo alto de que no se ejecuten las cosas como son. No solamente el tema es de prefabricar, y parte pues de lo que hemos discutido de los prefabricadores es, hay que dejar de pensar un poco la prefabricación como en el elemento único, no, vamos a prefabricar solamente la viga. Yo creo que aquí la solución que está esperando los concesionarios es, quíteme el problema de cómo voy a hacer el puente, porque a mí de nada me sirve poner la viga si estoy enredado con las pilas, estoy enredado con la cimentación. Entonces yo creo que el ejercicio es unir esfuerzos, que entre todos nos ayudemos y saquemos el tema adelante.